Hola para todos, están en el canal de Marta Astral. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Recuerden que este es el horóscopo semanal, pero si lo estás viendo hoy, posiblemente es el horóscopo de hoy, el que te conviene ver hoy, el que es para ti, el que trae ese mensaje el día de hoy, el que muy seguramente resonará contigo. Su elemento, aire. Géminis, continúa proyectándose este año definitivamente. Si continúas pensando en positivo, si continúas haciendo los esfuerzos, esos pequeños sacrificios, ahorrando, podrías estar adquiriendo lo que tanto deseas. Es increíble que la felicidad y el dinero estén en medio de las dos copas, que significan las argollas o que significan los compromisos. Los compromisos no solamente son con nuestra pareja, sino que también son con nosotros mismos. Yo me comprometo a mí mismo que tengo que lograrlo y debo de luchar para que ese compromiso de verdad se haga efectivo. Y qué maravilla, porque están los tres reyes más importantes, la tranquilidad, la alegría y el dinero, invitándote a sostenerte, Géminis. Recuerda que tú tienes esa capacidad, incluso tú eres el único signo que sabes hacer dos cosas a la vez. Por eso es que muchas veces tú puedes trabajar y tener un plan B, tener un negocio, estudiar y trabajar o lo que sea, pero tú puedes hacer dos cosas a la vez. Cuídate de comentarios de personas allegadas a ti. Cuídate de contar, de hacer partícipe a personas de tus secretos. Recuerda que nadie tiene un armario tan grande para guardar lo que únicamente te pertenece a ti. Así que es mejor, si no puedes guardar tu secreto, es muy triste, pero muy seguramente otro no te lo guardará. Podrían darte en la espalda, Géminis, en algunos comentarios que otros hicieran de ti. Una decepción recibirás de parte de un amigo. Dice el horóscopo de hoy, esos dineritos que esperas, esos dineritos que te corresponden, esos dineritos que son del universo, estarán llegando a ti de la forma más rápida, pero así también como llegarán, se irán, porque deberás de responder por algunas obligaciones pendientes. Bueno, y aquí se nos abre la templanza, la fortaleza. Dice que Géminis definitivamente se da una nueva oportunidad en el amor. Dice que ese gran amor regresa y va a regresar en el momento más oportuno, en el momento de dolor, de tristeza, algo fraternal que te está doliendo. Puede ser alguien enfermo, alguien que se haya ido, pero ese gran amor llega a consolarte. Es como si fuese enviado por el universo. Géminis, recuerda que al final del video te estaré dejando el número de la suerte. Ya han ganado con él. Número de la suerte, te estaré dejando el arcángel que le corresponde al signo durante esta semana, el color de la vela, el mensaje de las hadas, que son hermosas, y el mensaje de las piedras preciosas, qué significa cada una de ellas, para qué sirve. Bueno, así que ese amor que llega en Géminis te causará triunfos, te hará feliz, o sea que hay reconciliaciones. Y además mira, triunfo en el amor, es algo que estás esperando, es algo que definitivamente llega en el momento más oportuno. No solamente porque el amor nos hace sufrir, sino porque hay momentos donde se necesita ese abrazo sincero, ese abrazo fuerte, esa protección. Bueno, dice que los comprometidos, los que están juntitos, los que están cerquita o los que están casados, es necesario que hablen demasiado y que de una vez pongamos las cartas sobre la mesa, y aclaremos y comprometámonos. Hay que aceptar que cometemos errores, Géminis, y es el momento ideal para que hablen y aclaren. Bueno, por aquí nos vemos en parejas jóvenes, en parejas que
ni conviven ni lo han planeado. A cuidarse de los proyectos de hijos que no son necesarios. Si no lo quieres, no lo proyectes. Celos en las relaciones de casados. Wow, y bastantes celos. ¿Qué estás haciendo, Géminis o pareja de Géminis? Hay que tener cuidado con ese tema porque está causando disgustos que pueden verse nuevamente saneaditos, esos disgustos que van a pasar de ladito, pero que de una u otra forma, si no se sanan, van a dejar huellas imborrables. Firmas papeles, documento o contrato por un trabajo nuevo. Los que se mueven en trabajo entre ciudades y ciudades, hay que tener cuidado en estos días, peligro por ahí en carretera, peligro en carretera, así que Géminis, ten mucho cuidado, porque tú eres demasiado responsable con tu trabajo, pero también a veces te excedes demasiado. Busca un poco más de la familia, pues ellos te necesitan al momento. La salud podría estar afectando a un miembro especial de tu familia, a alguien muy querido para ti. Hay que trabajar a Rafael y su velón verde. Bueno, estudia, termina, dice el horóscopo, dice que si deseas avanzar económicamente, también debes de avanzar en tus sueños. Un cambio para ti inesperado y económicamente se aproxima. Dice que en familia, un negocio que han tratado de hacer, pero que no se ha logrado realizar, aquí se organiza, se soluciona en estos próximos días. Géminis, no es el momento de endeudarte, muy por el contrario, es el momento de pagar o de poner al día algunas obligaciones que de verdad te producen dolor de cabeza. Y lo especial es que lo vas a lograr, porque esa es la pregunta. ¿Lo iría a lograr? Claro que lo vas a lograr. Lo que pasa es que es necesario que te ubiques. Paga primero los dineros y luego empieza a hacer estas inversiones. ¿Qué nos dicen las cartas de las hadas? ¿Cuál es su mensaje el día de hoy? Veamos. Ay, esa hada es hermosa, me encanta, porque es la mariposa, esa mariposa que quiere volar y que está pensando cómo hacerlo. Mirando de dónde saca la fuerza, la fortaleza y quiénes van a estar en su lado. Y la pareja estará juntita, estará unida, ahora más que nunca en esos proyectos. Dice que la fuerza del amor, todo lo puede superar. Y dice que unidos alcanzarán los triunfos económicos. Dice que unidos dejarán todo atrás y podrán avanzar hacia ese proyecto, hacia ese futuro que ustedes desean. Veamos qué nos dicen las cartas de las piedras preciosas y cuál le corresponde a Géminis. Y hablemos de la perla. La perla simboliza la pureza, la castidad, la humildad y la inocencia. Géminis, ¿cuál será el mensaje? El mensaje posiblemente sea la pureza, el mensaje posiblemente sea la humildad. Es necesario que nos despojemos de nuestra soberbia. Es necesario que no nos sintamos indispensables. Es necesario que crezcamos más en el amor de Dios. Rafael y su velón verde, su vela verde para temas de la salud. Recordemos que él es el médico asignado por Dios para nosotros los humanos. 4697 es el número de la suerte, 4697 y 369. Un abrazo, mi querido Géminis, nos vemos Dios mediante la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Muchas gracias. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.